perdió a su papá o Dios? Definitivamente Dios, ¿no? El chamaco de 18 años no tenía en ese momento, ¿no?, una perspectiva que hoy, ya no siendo tan chamaco, puede entender, y que hoy tiene claridad de ciertas cosas, y que hoy puede decir: definitivamente Dios no fue injusto, Dios es fiel y bueno y mostró en ese momento misericordia, ¿no? Y lo puedo decir después de muchos años, ¿no? Pero estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en algún otro momento de nuestra vida hemos argumentado en contra de la justicia de Dios, ¿no? Por situaciones que nos pasan, por situaciones que vivimos, por determinaciones, por cosas que hizo nuestro jefe en el trabajo, por decisiones que tomaron nuestros padres, por cuestiones que nos pasaron tal vez, ¿no? O nos pasaron de niños, ¿no? Que podemos decir que es una injusticia que de niños, siendo inocentes, nos hayan pasado tales o cuales circunstancias. Y por eso decimos que no hay justicia, ¿no? Y particularmente al argumentar que no hay justicia, definitivamente a quien volteamos a ver es a Dios, porque el que aplica justicia definitivamente en todo y sobre todo, porque Él está encima de los reyes, Él está por encima de las autoridades. El que aplica justicia definitivamente es Dios en cualquier ámbito, ¿no? Así que es importante que sepamos eso. El que define qué es justicia es Él y no nosotros, ¿no? Pero bueno, decíamos justicia y rectitud. ¿Por qué? Porque en la palabra hebrea principalmente, que se ocupan para la palabra justicia y para la palabra rectitud, básicamente es la misma, y aunque puede haber alguna diferencia, el origen es el mismo. De hecho, si tú estudias ambas palabras, yo cuando estudié las palabras, todo tenía que ver con eso, con algo recto, algo derecho, algo que está bien, que se considera eso, derecho, ¿no? Entonces, por eso cuando decimos que Dios es justo, es que Dios es recto, ¿no? Por eso la justicia y la rectitud, como ya decíamos, son cosas que vamos a usar como sinónimos, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así, vamos a hacer una definición, o vamos a empezar a definir de qué se trata la justicia o la rectitud de Dios. Quiere decir, es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto. Otra vez, la rectitud de Dios es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, y en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. Una vez más, para quienes están apuntando, dice: la rectitud de Dios es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, y en sí mismo la norma suprema de lo que es recto, ¿no? ¿Qué es la rectitud de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, lo vamos a estar definiendo hoy, pero tenemos esta definición. Dios siempre hace, de acuerdo a esta definición, Dios siempre hace lo correcto, ¿no? Dios no se equivoca. Cuando decimos que pasó tal o X circunstancia y decimos que Dios no se equivoca, ¿no? En otras palabras, estamos diciendo Dios hizo lo correcto, ¿no? Dios hizo lo que sabía que tenía que pasar, y en otras palabras estamos diciendo que Dios es justo, ¿no? Nada de lo que pasa sale de esa justicia de Dios, de esa rectitud de Dios. Dios siempre hace lo correcto. Cuando contrastamos eso, por ejemplo, con la soberanía de Dios, tampoco podemos pensar que las cosas que pasan, o particularmente las cosas que le pasan a los hijos de Dios, sean al azar o sean un descuido de Dios, ¿no? Definitivamente no lo es. Cualquier cosa, ¿no? Porque dice ahí en Romanos, todas las cosas Dios las ha dispuesto para el bien de los escogidos de Dios. Así que si yo soy un escogido de Dios, así que yo soy un discípulo de Cristo, todo lo que me pase no es culpa de mi papá, no es culpa de mi jefe, no es culpa de mi mamá, no es culpa del pastor. ¿Quién es el responsable de todo eso y quién decidió que esas cosas pasaran? Dios. Entonces, Dios es soberano.
Dios es soberano. En otras palabras, Dios no nos va a pedir permiso para aplicar su justicia. Dios no nos va a pedir permiso para aplicar lo correcto. Él sabe lo que es bueno para mí, Él sabe lo que es bueno para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mi familia, para la vida de la iglesia, etcétera. Dios conoce todo eso, porque Él en sí, dice aquí, Él es la norma suprema de lo que es recto. Ahondaremos un poquito más en eso más adelante. Ve por favor a Deuteronomio 32, verso 4. Y vas a ver, la verdad es que son muchos versículos que podríamos estudiar. Por cuestiones de tiempo no podemos verlos todos, pero si buscas justicia o rectitud en una concordancia de Dios, te van a aparecer muchísimos versos. Es algo increíble toda la información que hay en la Biblia con respecto a la justicia de Dios, o hablando de que Dios es justo. Dice Deuteronomio 32, verso 4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Si te fijas, empieza diciendo eso. Él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, lo que estamos diciendo, todo lo que Dios hace tiene perfección. Las decisiones que Dios ha tomado son perfectas. Lo que Dios ha dispuesto para el mundo, para el planeta Tierra, para los gobiernos, para tu matrimonio, para tu casa, para la iglesia, todo eso es perfecto. En otras palabras, es lo correcto. Y lo dice más adelante, porque todos sus caminos son rectitud, ¿no? Estamos hablando de la justicia y de la rectitud de Dios, ¿no? Todos sus caminos, todo lo que Él ha dispuesto es recto, es perfecto. Y dice más adelante, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Y termina el verso 4 diciendo, es justo y recto. ¿Cómo es Dios? Dios es justo y Dios es recto. En sí mismo Él es justo y Él es recto. Es parte de su esencia, parte de su carácter. Te voy a leer los mismos versos ahora en la Nueva Traducción Viviente. La lección que reciente leí era la Reina Valera 60. La NTV dice así, verso 4: Él es la roca, sus obras son perfectas. Ya explicamos un poquito, hemos visto el concepto que tiene que ver la perfección con la justicia, con la rectitud, ¿no? Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. ¿Te das cuenta? Todo lo que Dios hace es justo. Tú no puedes llegar delante de Dios, yo no puedo llegar delante de Dios a decirle que es injusto, porque mis parámetros no son justos. Si somos honestos, si en verdad somos honestos, llegaremos a la conclusión de que nosotros no somos justos. Pretendemos ser justos quizá con las personas de al lado, con el de acá, cuando hay que aplicar justicia contra esa persona hizo algo malo y que haya justicia delante de él. Pero por ejemplo, cuando en casa, ¿no? Cuando tú hiciste algo, o cuando en casa tus hijos hicieron algo que merece justicia, ¿qué decimos? No, aquí no, Señor, sé justo, pero de la puerta para allá, ¿no? Pero cuando Dios aplica justicia en mí o en mi casa, a veces es cuando yo digo, Dios, no eres justo, ¿no? Ahí es cuando tenemos un problema con el Señor. Pero debemos saber esto, el parámetro de justicia, como decíamos, lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros. Porque Él es justo y Él es imparcial, dice esta versión. Él es Dios fiel. Y dice esta versión, la NTV, nunca actúa mal. Lo que decíamos, no se equivoca. La justicia y su rectitud tiene que ver con que Él no se equivoca y con que Él nunca actúa mal. Y sigue diciendo que justo y recto es Él. Verso 5,
pero ellos se comportaron de manera corrupta con él. Cuando actuaban con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. Está hablando del pueblo de Dios que le dio la espalda al Señor. ¿Quiénes fueron los que se corrompieron y actuaron mal? ¿Dios? No, en realidad quien lo hizo y quien lo hace siempre es el ser humano, ¿no? Es el hombre, no es Dios. Dios siempre es justo y recto. Me llama mucho la atención las palabras de Jesús estando ahí en Getsemaní, ¿no? ¿Te acuerdas? Que decía Abba Padre, ¿no? Esta expresión de cercanía con Dios, esta expresión relacionada de una manera muy íntima con el Padre. Y si te acuerdas, Jesús le está pidiendo en ese momento, le está diciendo: si fuera posible, que pase de mí esta copa. Imagínate, Jesús está diciendo eso, Jesús en la carne, quiero decir, ¿no? O sea, la parte humana de Jesús está diciendo: oh, si fuera posible, que pase de mí esta copa. Pero Jesús sabía algo que hoy nosotros sabemos: Dios es justo y Dios es recto. Entonces, aunque él no quería pasar por ahí en la carne, dijo: pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, confiando todo a que Dios es recto. Así que ¿cuál tendría que ser nuestra oración? ¿Lo que estaba pasando con Jesús era injusto? Sí, ¿no? Definitivamente, humanamente fue un juicio injusto, ¿no? Trajeron testigos falsos, ¿no? Que dijeron mentiras para aprender a Jesús. O sea, el juicio humano en contra de Jesús fue un juicio injusto. Mintieron, lo agarraron en donde no tenían que agarrarlo. O sea, estuvo todo mal en el juicio contra Jesús. Sin embargo, Jesús no estuvo diciendo: Señor, tú has visto la injusticia que se ha hecho conmigo, entonces líbrame de esto porque es injusto. ¿Eso dijo Jesús? No. Él dijo: ok, esto humano es injusto, pero Dios es justo. ¿Cómo debiéramos nosotros orar? Hay veces que nosotros no entendemos ciertas cosas, y eso dice el salmista, ¿no? Que Dios se acuerda de que somos polvo, ¿no? Y Dios se acuerda de nuestra condición, y Él sabe y Él conoce. Hay cosas que nosotros no entendemos. Pero viendo el ejemplo de Jesús, ¿qué tendríamos que orar cuando estamos atravesando cosas aparentemente injustas en nuestras vidas? Como yo no tengo todos los elementos, ¿no? Como ese chamaco de 18 años que te decía, pero yo sé que no tengo todos los elementos. Entonces vengo delante de Dios y yo le digo: Señor, mi yo de 18 años no quiere perder a su padre y piensa que es una injusticia, pero hágase tu voluntad y no la mía, entendiendo que Dios es justo. Y así con cada cosa de las que nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Es algo que debemos entender, que Dios es justo, que Dios no se equivoca, que Dios sabe por qué pasan por qué toma todas esas disposiciones. Ve ahora a Isaías 45, verso 19. Este te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La Biblia dice, Abraham dice, ahí quédate ahí en Isaías 45, pero en Génesis 18, 25, Abraham dice de Dios que Él es juez de toda la tierra. ¿Quién es juez de toda la tierra? Dios. O sea, todo lo que pasa en esta tierra, Dios está obrando justamente a través de todo esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, dice Isaías 45, verso 19, la NTV dice: yo proclamo firmes promesas en público. Está hablando Dios y dice: yo proclamo firmes promesas en público. No susurro cosas obscuras en algún rincón escondido.
No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto, ¿no? O sea, el Señor, en otras palabras, está diciendo: yo no me estoy escondiendo de nadie para decir lo que es cierto. No, yo no susurro cosas obscuras, yo no hablo con doblez, ¿no?, usando un lenguaje del Nuevo Testamento, o yo no estoy diciendo algo por acá en lo oculto y yo no tengo un doble discurso, ¿no? Porque el Señor dice: yo digo la verdad y yo declaro lo correcto, ¿no? Así que Dios, en esa virtud de rectitud, en esa parte de su carácter que es recto, que es justo, que él no hace cosas en lo oculto, que Él no hace cosas de esa manera, entonces, entendiendo eso, Dios trata a las personas de acuerdo a lo justo, ¿no? Dios trata a las personas y Dios trata a su pueblo. Vamos a extendernos en esto, pero bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Dios trata a las personas de acuerdo a lo justo. Dios hace justicia, ¿no? Por ejemplo, Dios en esa justicia, en su naturaleza está castigar el pecado, porque Él es justo. Él tendría que castigar el pecado, ¿no? El pecado no merece un premio. La ley dice: porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, lo justo es que el pecador muera, ¿no? Para empezar, ¿hay alguien aquí que no sea pecador? ¿No? Para empezar, todos estamos aquí por misericordia de Dios. Si Dios hubiera actuado justamente con nosotros, ¿dónde tendríamos que estar? Imagínate que Dios, así como tú pides justicia de pronto, como nosotros pedimos justicia de pronto para el malvado de allá afuera que me hizo algo, ¿no? Imagínate, ¿no? Señor, sea justo. Ok. Dice el pastor Armando, ok, si le pides justicia a Dios, imagínate que Él te responda: ok, ¿quieres justicia? Empezamos contigo, ¿no? Porque eso sería lo justo. Si pedimos justicia, ninguno de los que estamos aquí tendríamos que estar aquí, ¿no? Todos estamos aquí por misericordia, ¿no? Entonces, cuando Dios no castiga el pecado, podría parecer un Dios injusto, ¿no? Porque la justicia es que Dios haga pagar al pecador, ¿no? Eso sería lo justo. Entonces, ¿será que cuando Dios no aplica justicia a un pecador, se convierte en un Dios injusto? ¿O qué será? ¿Qué estará pasando ahí? Ok. Dios fuera injusto si solo pasara por alto el pecado, ¿no? Pero Dios no pasó por alto el pecado. Tu pecado y mi pecado, Dios no se hizo de la vista gorda, así como que: ay, como es mi hijito, nadie le diga nada, ¿no? Porque es mi hijo. ¿Dios hizo eso con nosotros? No. Todo lo contrario, ¿no? Dios nos confronta con el pecado. Dios hace evidente nuestro pecado, no lo esconde, no dice: ay, esto no pasó. Dios lo exhibe, pero lo pone en el acta de decretos en la cruz. Y Él ve una forma diferente de castigar el pecado, no en nosotros, ¿no?, sino en su Hijo Jesucristo. Así que Dios sigue siendo justo porque castigó el pecado. Pero ¿te das cuenta cómo conviven estos atributos de Dios, como la justicia y la misericordia? Al mismo tiempo siendo misericordioso y al mismo tiempo siendo justo. Si Dios hubiera dejado de castigar el pecado, se convertiría en un Dios injusto. Dios castigó el pecado,
pero aplicando misericordia para con nosotros y llevando su justicia a su Hijo unigénito, aplicando esa justicia. Y bueno, no explicaremos, no iremos a fondo, pero ese principio también está incluso en los sacrificios, ¿no?, planteados desde el Antiguo Testamento, en la ley, etcétera, porque eso pasaba todo el tiempo, ¿no? En estos animales que eran llevados al sacrificio eran como depositarios del pecado, ¿no?, para que entonces pudiera haber se pudiera apaciguar la ira de Dios, o en otras palabras, fuera satisfecha la justicia de Dios, ¿no? Entonces, te voy a leer un comentario en ese sentido que dice un comentarista que se llama Matthew Henry. Él dice: aunque Dios es Dios y salvador de su pueblo, a veces lo pone bajo su ira, pero esperan ellos en el Señor que esconde su rostro. Hay un mundo sin fin. Será bueno o malo según cómo nos vaya en este mundo. El Señor a quien servimos y en quien confiamos es el único Dios. Todo lo que Dios ha dicho es claro, satisfactorio y justo. Así como Dios nos llama en su palabra a buscarle, así nunca niega las oraciones de fe, ni desengaña las expectativas de los creyentes. Da gracia suficiente, consuelo y satisfacción de el alma. Ok, en otras, o en resumen, lo que está diciendo Matthew Henry, ¿no? Dios es justo, Dios es Dios, pero también es un Dios salvador, que aplica para nosotros, su pueblo, misericordia, sin dejar de ser justo. O sea, Dios no deja al lado su atributo de justicia para aplicar misericordia, sino al mismo tiempo que es justo, es misericordioso y es amor, ¿no? Esas son características esenciales, si podemos definirlas así. No es que una característica o un atributo de Dios sea más importante que otro, pero bueno, definitivamente esta cuestión de, por ejemplo, la santidad, ¿no?, que se hace un énfasis importante en la Biblia, ¿no? Santo, 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 ¿no? Si se le da un énfasis mayor, ¿no? Justicia, amor, ¿no? Creo que estos tres atributos, repito, quizá el término no tendría que ser más importantes porque no lo son, pero sí son atributos esenciales o que llaman mucho la atención con respecto al Señor. Así que, bueno, decíamos, ¿quién define lo que es justo? ¿No? Ya decíamos, nosotros definitivamente no. Con respecto a esta definición que ya habíamos dado de rectitud, ¿no?, que Él es recto, ¿no?, y que en Él está el parámetro de rectitud, o en Él está el parámetro de justicia, ¿no? Así que la justicia de Dios es que todo responde a que la justicia responde al carácter moral de Dios. Otra vez, la justicia responde al carácter moral de Dios. Es una forma de ver esta cuestión de que Él es el parámetro de la justicia, ¿no? Lo que para mí puede ser justo, para Arturo puede ser injusto, ¿no? Y podríamos discrepar, ¿no? Ya que te claro. Claro. Sí, definitivamente, ¿no? Hay quien ora, usando el ejemplo porque lo sé, ¿no? O sea, me consta. Hay quien ora para irse a trabajar y su trabajo es robando, ¿no? O sea, hay quien hace eso, ¿no? De verdad, o sea, suena chistoso, pero es cierto, me consta. Y para él, si tú le preguntas, ¿es malo? No, incluso dice, no, pues si él tiene mucho, pues que justo es, o sea, la justicia es que si él tiene mucho, pues que yo agarre algo, ¿no? Eso es justo, ¿no?
hay quien piensa de esa manera, ¿no? Y más de los que crees, ¿no? O sea, muchas personas piensan de esa manera. Si él tiene dos y yo no tengo, pues lo justo es que yo tenga uno y él uno, ¿no? Hay quien le llama, bueno, no nos vamos a meter en política, pero eso es muy claro, ¿no? Hay quien algunas cosas le parecen malas, esto es malo, lo que él hizo sí es grave, pero lo que hice yo no es tan grave, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos quizá no hallemos el acuerdo, ¿no? Porque, repito, todo está a nuestra perspectiva e incluso más allá de nuestra perspectiva, de nuestra conveniencia, ¿no? No me conviene que esto sea injusto porque si lo que yo estoy haciendo es injusto, pues tendría yo que estar en la cárcel, por ejemplo, ¿no? O yo tendría que rendir cuentas en ese sentido, o la gente que amo, ¿no? Pero si lo hiciera otra persona, si dices, ¿cómo es posible? ¿No? Mucho tiene que ver, repito, con la perspectiva, pero creo que más aún con la conveniencia, ¿no? Que cuando no nos conviene la justicia en nosotros, ahí sí pedimos misericordia. Ve por favor a Job 40. La justicia y la moralidad deben venir de Dios y no de los hombres. Ahorita vamos a Job, pero decíamos que todo lo recto es lo que se conforma al carácter moral de Dios, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta cuestión moral, ¿no? Hay quien busca determinar la moralidad, por ejemplo, sin Dios, ¿no? ¿Y cómo determinas la moral en una sociedad sin Dios? Si todos vamos a tener un criterio diferente por conveniencia o por lo que sea. ¿Qué es lo moral? ¿Qué es lo correcto? ¿No? O sea, no puedes sacar a Dios de la ecuación en estas cuestiones de justicia y particularmente de la moral, ¿no? Porque si no existe un Dios, pues entonces hagamos lo que sea, ¿no? Hagamos lo que sea. ¿Quién puede plantear eso? ¿Las autoridades humanas? ¿No? Entonces, bueno, vamos a Job 40. Entonces también con respecto a lo que nos pasa, ¿no? Como es lo que pasó con Job. Dice así: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Yo te decía, empezábamos diciendo, ¿cuántas veces has venido delante de Dios y le has dicho que no es justo, ¿no? O a lo mejor no se lo has dicho, pero has tenido ese conflicto en tu corazón, o lo hemos tenido, porque yo te decía que incluso yo en momentos de mi vida he tenido ese conflicto, ¿no? Pero dice aquí el verso 2, ¿no? Dios hablándole a Job, y esa es esa pregunta retórica: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? O sea, y hagámosla a nosotros. O sea, ¿es sabio que contiendas con Dios? ¿No? ¿Es sabio que te pongas a discutir con Dios con respecto a lo que es justo o a lo que es injusto? ¿No? Y dice aquí, el que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová, ¿no? O sea, todavía responde, ¿no? Y dice, verso 4: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé; aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Qué dice Job? Dios lo está increpando diciendo, ok, es sabio que te pongas a discutir conmigo con respecto a lo que yo he determinado en tu vida. ¿Y qué le había pasado a Job? ¿Se acuerdan? O sea, Job no la había tenido fácil, ¿no? ¿Se acuerdan qué le había pasado a Job en estos momentos? Había perdido todo. Había perdido a sus hijos, ¿no? Había perdido todas sus riquezas. Estaba enfermo, una sarna maligna, comezón, todo. ¿Te imaginas eso? Después de haber sido tenido todo, estaba tirado por ahí con comezón,
tus hijos muertos. Lo único que le quedaba era su esposa, que le dijo: maldice a Dios y muérete, ¿no? Ahí estaba Job. Yo creo que si alguien podía, ninguno de nosotros creo que ha estado en una situación ni siquiera parecida a lo de Job. Y Job habló, ¿no? Y con todo la Biblia dice que Job no pecó en esto que dijo de Dios o con respecto a Dios o a Dios, ¿no? Lo hizo de una manera correcta. Pero con toda que fue correcta, Job está diciendo, cuando Dios le dice: a ver, ¿es sabio? Si tú piensas, a ver, respóndeme. Y Job dice: ya lo dije una vez, ya mejor me tapo la boca. Hermano, ¿qué tendríamos? O sea que, ok, borrón y cuenta nueva, ya lo hiciste, ya le dijiste. Cuando lo dices en contra, porque a veces creemos que tenemos un problema con la autoridad, con acá, con eso. ¿Sabes con quién tienes el problema? Es con Dios, porque Dios tomó la determinación, ¿no? Y podemos llevar de alguna manera como Job, y de una manera correcta, decirle al Señor: oye Dios, no entiendo qué está pasando aquí. Porque repito, la Biblia dice de Job que él no pecó contra Dios en todo lo que dijo, ¿no? Digo, algunos de nosotros creo que sí, quizás sí hemos pecado en lo que hemos dicho. Pero que ya hablaste, ya dijiste que no hay justicia, que no te están haciendo bien. Ponle que ya estás todo sarnoso y habiendo perdido todo por ahí, que no creo que, repito, ninguno hayamos pasado por eso. Y se te abrió la boca tratando de decir que no hay justicia, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Job? No, yo lo dije una vez, ahí muere Señor, no, ya. O sea, no voy a hablar y voy a decir y condenarme. Dice: aún 2 veces más no volveré a hablar. Y sigue Dios hablando, verso 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Yo no quiero ver a Dios increparme de esa manera, ¿no? En otras palabras: a ver, mijito, sé hombre y contéstame. Imagínate que Dios te diga, o sea, tienes mucho conflicto y has dicho que, imagínate que Dios de pronto hoy te diga: a ver, ven para acá, sé hombre y ahora tú contéstame. Eso es lo que se llevó Job, ¿no? Después de que de alguna manera Job habló, vamos a ver cómo Dios le responde. Dios no le responde dándole una explicación. Mira Job, hice esto por esto y esto y esto, Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Dios no responde de esa manera. Bueno, dice el verso 9, ¿no? Bueno, desde el verso 8 dice: invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Le está preguntando eso Dios a Job. Otra vez, verso 8: invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Te das cuenta que esto lo hacemos nosotros? Y lo estaba haciendo Job, ¿no? Para justificarte y para decir que tú estás bien, entonces el que tiene la culpa es Dios, ¿no? ¿Qué hizo Adán cuando pecó? No dijo: es mi responsabilidad, yo he pecado. ¿Qué dijo? La mujer que me diste, Dios, es tu culpa, ¿no? Y muchas veces nosotros así hacemos. ¿Por qué hiciste? Pues porque pues porque me pasó esto. Porque de chiquito me caí de la cama. O sea, de un chorro de cosas. Porque nadie hizo esto por mí. Estás condenando a Dios, ¿no? Estás diciendo, para justificar tus acciones, para justificamos nuestra amargura, justificamos el chisme, justificamos por las cosas que nos han pasado, ¿no? Y en eso estamos condenando a Dios, que acabamos de ver que Dios gobierna sobre toda la tierra, ¿no? Y dice el verso 9, repito, Dios no le da una explicación. A ver, Job chiquito, mira, yo hice esto por esto y eso, ¿no? A veces así le hacemos, ¿no? Yo de pronto, muchas veces creo que doy explicaciones de más, así de cuando, ¿por qué hiciste esto? ¿No?
Pues es que mira, sí, vamos a hacerle así. Por eso. Dios responde, verso 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? O sea, Dios no le da una explicación a Job de por qué hizo las cosas. En otras palabras, le está diciendo, porque yo soy Dios. Porque tengo una voz de Dios, ¿no? Y le dice a Job, ok, cuando tú tengas un brazo tan potente como el de Dios, lo haces y lo determinas, ¿no? Cuando tu voz truene tanto como la voz de Dios, entonces tú lo haces. ¿Alguien tiene un brazo como el de Dios aquí? Yo no. ¿Alguien tiene una voz de trueno como la de Dios? No. Entonces, Dios no argumenta y Dios no le dice, chiquito, pues mira, te explico cómo hice las cosas. En otras palabras, está aludiendo a la potencia de Dios, a la grandeza de Dios, al poder de Dios, al poder de su brazo y al trueno de su voz, ¿no? Está diciendo, en otras palabras, repito, porque soy Dios, o sea, porque soy Dios y soy Dios recto y soy un Dios justo. O sea, no podemos, hermano, llegar a contender delante de Dios argumentando lo que yo creo que. ¿Te acuerdas cuando, se me fue, Pedro fue, ¿no? Sí, bueno, si me equivoco me ayudan. Cuando Jesucristo iba a ir a la cruz y que le dice, me parece que fue Pedro, ¿no? Que le dijo, no, y Señor, y si mejor no. Llama la atención una palabra que dice que reconvino a Dios, ¿no? A Jesús, ¿no? Y Pedro, si no me equivoco, reconvino a Dios y le dijo, ¿por qué no te libras de esto, no? Y es cuando Jesús le dice, demonio tienes, ¿no? Pero lo que me llama la atención es esta palabra que dice reconvino a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido reconvenir a Dios? No, Señor, esto que estás haciendo no está tan bien, ¿no? Y a veces nuestras oraciones son para reconvenir a Dios, ¿no? El clásico, no sé si lo conocieron, el clásico, no aceptamos un no por respuesta, ¿no? ¿Sí lo conocieron? ¿Sí? O sea, orando y diciéndole a Dios, no acepto un no por respuesta. Ahora resulta, ¿no? ¿No? El mismo Jesús dijo, hágase tu voluntad. Ni siquiera Jesús le dijo a su padre, no aceptó un, imagínate, ¿no? O sea, imagínate Jesús. Él es Dios. Y finalmente Jesucristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Obedeció al Padre, repito, entendiendo la justicia, entendiendo, como veíamos en Deuteronomio 32, verso 4, que Él es recto y que Él es justo, y todo lo que Dios hace es y tiene que ver con Él y con su justicia, con su verdad, con su rectitud, ¿no? La justicia de Dios habla del carácter de Dios y de su voluntad, esa voluntad que Dios ha revelado hacia nosotros. Y fíjate, la justicia de Dios tiene mucho que ver también con las acciones de Dios con respecto a darnos a nosotros, sus hijos, su favor. ¿Qué quiere decir? ¿No? Ve por favor al Salmo 97. Dios ha usado su justicia con respecto a sus hijos para hacernos justicia a nosotros, ¿no? Pero para mostrarnos su favor. Si Dios es Dios y Dios es tu Dios, qué bueno es para nuestro corazón y para nuestra alma el saberlo, ¿no? El saber que gobierna un Dios justo. Y que si bien hoy no entendemos muchas cosas que han pasado, que hemos visto, sabemos que Él es justo, ¿no? Y que Él va a aplicar justicia. ¿Como tú la quieres? No necesariamente. ¿Cuando tú la quieres? No necesariamente, porque Él es Dios y nosotros nosotros no tenemos el brazo de Dios ni la voz de Dios. Él lo va a determinar. Pero cuando se habla de la justicia de Dios, se habla mucho, repito, en el contexto del favor hacia su pueblo, ¿no? Y se habla mucho
con relación a su gobierno y su reinado, cuando Él es puesto como juez, ¿no? Dice el Salmo 97, verso 1 y 2, dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Verso 2: nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Qué dice aquí? Jehová reina, regocíjese la tierra. Hermano, esta cuestión de que Dios es justo es algo por lo cual nosotros tenemos que adorar al Señor. Dios es digno de adorar porque Él es justo. Y es algo, como dice aquí, Jehová reina, regocíjense la tierra y alégrense las muchas costas. O sea, la misma creación se alegra porque el que está en el trono reinando y aplicando justicia es Dios. No es algo por lo cual debamos lamentarnos, hermano. Muchas veces nosotros queremos aplicar justicia o que sea aplicada justicia. Y hermano, tú y yo nos vamos a equivocar. Si pretendes tú aplicar justicia, te vas a equivocar. Yo amo a mis hijas, ¿no? Y muchas veces quiero ser justo, ¿no? Y les llamo la atención, les regaño, castigo, ¿no? Y con todo el amor que les tengo, me he equivocado 1000 veces con ellas, muchas veces, tratando de aplicar justicia y con todo y el amor que tengo. Ahora imagínate, ¿tú vas a aplicar justicia con alguna persona que te cae mal? Sí, con ni que la gente que amas puedes, ¿no? ¿Tú vas a aplicar justicia con alguien que te hizo un daño? No se puede. Por eso es de alegrar el que tú tengas el entendimiento que el que va a aplicar esa justicia es Dios, y que descanses en eso. La justicia, hermano, no la vas a aplicar tú, no la voy a aplicar yo, la va a aplicar nada más nuestro Señor. Hubo hace un par de domingos, y no sé si ustedes pudieron ver la noticia de este joven llamado Charlie Kirk, ¿no? Que bueno, ha estado en las redes por todos lados. Esta semana se hizo un servicio luctuoso, ¿no? Como un homenaje, y bueno, fueron algunos predicadores, ministros de alabanza, y dio un discurso su esposa, ¿no? No sé, el Charlie Kirk, si no me equivoco, tenía 31 años y su esposa, pues bueno, por el estilo, una mujer joven, 2 hijitos de, no sé, de 3, 4 años. Yo no sé cómo le hizo esa mujer de parte de Dios para pararse ahí delante del mundo a decir: perdono al asesino de mi esposo, lo perdono, ¿no? ¿Qué hubiera sido quizá lo natural? Pedir justicia, incluso decirle a Dios: desde este lugar, Señor, sé justo. Yo creo que lo que yo más hubiera podido aspirar es a eso. Sin embargo, esta mujer perdona, recordando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, descansa en el Señor. ¿Quién va a aplicar justicia? A los que te hicieron daño, a los que te maltrataron, a los que no te están tratando a ti con justicia. No vas a aplicar, ni tú y yo vamos a aplicar la justicia. Descansa en el Señor. Alégrate en el que el Señor va a hacer esa justicia. Ve por favor a Hechos 17:30. Dice Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice el verso 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, hoy quizá para nosotros no es observable esa justicia de Dios. Sabemos que Dios es justo, ¿no? La Biblia dice que Dios es justo,
Pero decíamos hace un ratito, y lo hemos dicho varias veces, hay veces que nosotros no lo tenemos muy claro, ¿no? No tenemos muy claro, ¿no? El que Dios no se equivoca, el que Dios hace todas las cosas rectas, hace todas las cosas perfectas. Pero el que tú no veas hoy esa justicia, ¿no? No quiere decir que Dios no la haya hecho, y no quiere decir que Dios no vaya a aplicar justicia, porque dice aquí en el verso 31, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y nosotros, los hijos de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Esta cuestión de la paz, que como ya decíamos, no es la ausencia de conflicto. La paz es el saber que estoy en paz con mi Creador. Eso es la paz. Que puede haber aquí guerras o situaciones o conflictos. La paz de la cual Dios habla es que yo estoy reconciliado con mi Creador, ¿no? Y que para que nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo, ¿no? Entonces, ese día para el justificado, ¿no? Pues es un día de buenas noticias, ¿no? Pero sin embargo, para el que no es justificado, para el mundo, como dice aquí, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a retribuir a cada persona, dice de Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, ¿no? Era necesario que pasara, alguien tenía que entregar, necesitaba haber un Judas, ¿no? Y Judas entregó a Jesucristo. Imagínate, algo injusto, algo malo, ¿no? Pero dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Alguien tenía que hacer ese trabajo. Pero termina el verso diciendo, pero ay de aquel por el cual haya sido entregado, ¿no? O sea, es necesario que a nosotros, hermanos, nos pasaran tantas cosas. Y nosotros sabemos, vamos delante del Señor y sabemos que nuestra justicia está en Él. Nosotros más que justicia pedimos y le pedimos al Señor por su misericordia. Y es necesario que nos hayan pasado circunstancias a nosotros en nuestras vidas, ¿no? Incluso circunstancias injustas. Estoy seguro que te han pasado cosas injustas. A todos, no eres el único, déjame decirte. Todos los que estamos aquí hemos recibido injusticias. Pero era necesario que pasáramos por eso. Era necesario. Necesitábamos ser formados como Cristo en el sufrimiento, ¿no? Porque Dios quería, con esa injusticia que recibimos, Dios quería formarnos y hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Sin embargo, Dios aplicará justicia. Ay de aquel por el cual, ¿no? Ay de aquel. Inclina tu rostro y oramos. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, porque eres bueno, Señor, por tu misericordia y amor, porque eres un Dios justo y soberano, Padre, y que tú has de aplicar justicia. Y eso nos da una tranquilidad y una paz, Señor, que todo está en tu mano, que tú eres soberano, que no hay nadie por encima de ti, no hay nada por encima de ti, Señor. Y eso, Señor, nos hace levantarnos en adoración hacia ti, sabiendo, Señor, que tú eres Dios bueno, grande, misericordioso y justo, Dios. Gracias, Padre, porque nos da tanta paz el saber que la justicia no está en nuestras manos, sino está en las tuyas, Señor. Y que tú eres un justo, un Dios justo, un juez justo y recto, y bueno y amoroso y misericordioso, Padre. Gracias, porque hoy nosotros descansamos en esto, Dios, y te adoramos por eso, porque eres recto, porque tu trono es eterno y tu cetro es un cetro de justicia, porque tú actúas con misericordia, Señor, porque tú no te equivocas, Señor, porque tu rectitud, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que haces
justicia, Señor. Que traes justicia, Señor, al quebrantado, Padre. Que traes justicia, Señor, a aquellos, Padre, que han sufrido injusticias, Padre. Tú traes consuelo y traes paz, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, abundante, Señor, sobre nosotros. Gracias te damos, te bendecimos y honramos en el nombre de Jesús. Amén.